Muy bien, y ya tenemos nosotros en pantalla a nuestro constitucionalista, el doctor Manuel Bermúdez Tapia. Doctor Bermúdez, como siempre, un placer tenerlo acá en el programa. Lo saluda Mercedes Morocho. Kamisaraki. Su tija Mercedes. De algo de quechua, qué Raki es gusto. hola, ¿cómo está? En Aymara, ¿correcto? Es una, un placer escuchar inicialmente lo que dijo el anterior entrevistado y usted, porque le parecerá raro, pero el que creó la legislación de derechos lingüísticos en el país fui yo, hace 20 años. Creo que no lo tenía en mente, pero yo hice los dos primeros libros de una tesis en la Universidad Católica que fue calificada como sobresaliente sobre la materia. Y esto, bueno, Qué esta es la interesante. segunda edición, fue comprada directamente por el Ministerio de Educación de Guatemala, y se distribuyó allá. Y las dos primeras ediciones se agotaron. Soy el autor y además fui consultor de cooperación técnica alemana, GTZ, en el Ministerio de Educación y nosotros sacamos las tres leyes que actualmente rigen todo el contexto de política lingüística en nuestro país. Doctor Bermúdez, usted nos sorprende, es un constitucionalista conocido, un catedrático también muy querido en muchas universidades y con lo que usted me dice, de verdad, muy bien, lo felicito. Doctor Bermúdez, qué interesante. Vamos a hablar justamente del quechua, porque esa revalorización del quechua, y no solo el quechua, de la aymara, de las lenguas originarias, es tan importante. Y como usted lo decía, en Guatemala, yo estaba en Guatemala y allá existen pues eh, los campesinos, lo que le dicen allá, pues, ¿no? Entonces, y cada uno tiene una riqueza importante y hay que reconocerlo y hay que revalorar nuestra cultura. ¿Qué tan importante cree usted, bajo lo que usted me acaba de decir, de las tesis, de los libros que he escrito, es eh, acercar la cultura del interior del país hacia, hacia los partidos políticos, sí, hacia los partidos políticos, hacia los mandatarios? Sucede que es un tema muy complejo y literal es el análisis de 200 años de república, ¿correcto? Y permítame ser un poquito extenso porque el tema es muy denso. Por ejemplo, el día de ayer Chile dejó de tener en proyección la denominación República de Chile. Cuando se promulgue la nueva constitución, ya no existirá República de Chile. Existirá, ¿qué cosa? El Estado multinacional chileno, que es totalmente distinto. ¿Correcto? Eso ya venía de Bolivia, eso ya venía de Ecuador, eso ya venía de Colombia. Colombia fue el impulsor constitucional en este tipo de situaciones multiculturales, en particular con el reconocimiento de determinados grupos vulnerables. Pero Colombia no generó esta reforma constitucional a efectos de poder salvaguardar a sus poblaciones indígenas. No. La hizo para evitar el contexto del conflicto armado interno y en particular para atender a la población africana que tenía en su localidad y que lamentablemente había sido, ¿qué cosa? Sumamente diezmada por actos de conflicto armado interno y del propio Estado. ¿Correcto? Entonces, el contexto multicultural no comenzó con temas indígenas, comenzó con temas afroamericanos en Colombia. De ahí se extendió a Ecuador en reforma constitucional y de ahí recién llegó a Bolivia, donde se hizo mucho más extenso. A tal nivel que inclusive cuando Evo Morales formuló su reforma constitucional, literal, Bolivia casi se divide en dos. Santa Cruz quiso su independencia y los estados del norte, que en este sentido es el sur de nuestro país, quisieron también su autonomía. Por eso es que Bolivia tenía una realidad muy distinta. Una cosa es Chuquisaca, que es la zona de Santa Cruz, que formalmente era la audiencia de Chuquisaca, correcto, y otra cosa muy distinta es Alto Perú, que es la zona de La Paz y Sucre, correcto. Formalmente después esto se amplió y se amplificó en realidades de Guatemala, en realidades de México y ahora actualmente constitucionalmente en Chile.
¿Probablemente llegue al Perú? Sí, porque eso es inevitable. ¿Por qué es que va a llegar al Perú? Por un contexto sumamente especial. Todavía, a pesar de tener 200 años de república, seguimos viviendo psicológicamente, ¿qué cosa? Las dos repúblicas de la colonia. Hoy por hoy, si usted va por cualquier avenida, por cualquier calle, el contexto del choleo, del negreo, de la exclusión, del considerarse VIP, el considerar un contexto totalmente excluyente, siempre es un factor que identifica mucho a nuestra sociedad. Y la mejor manera de representar esto sociológicamente hablando, ya no jurídicamente, es siempre ¿qué cosa? La valoración del uno frente al otro. Y ya ni siquiera es una cuestión de identificación de valores diferenciadores. No, es una cuestión de exclusión. Y la mejor manera de representarlo gráficamente para el público siempre es: ¿con quién crees que estás? Tú no me conoces. Yo tengo contactos, tú no. Esa es la mejor manera de representar el contexto de la colonia en plena república, 200 años después. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la colonia? En la colonia sucedió un contexto en el cual existían dos repúblicas, la República de Criollos y la República de Indígenas. ¿Por qué se generó esto? ¿Porque a los españoles les importó muy poco el tema de la población indígena? No. ¿Porque a los criollos no les importaba el contexto de su desarrollo económico? Tampoco. El contexto es mucho más complejo y profundo. Y esto parte porque España llegó a ser un país, ojo, un país moderno en 1492, pero seguía teniendo una condición de gobiernos feudales. ¿Correcto? Hasta ese momento no existía España. Es más, cuando Colón llegó a América, no vino en representación de España. España no existía. Lo que existía era el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino feudal, ¿correcto? Es más, ni siquiera llegó a nombre de Castilla, llegó a nombre de Isabel Católica, porque ella fue la que dio, ¿qué cosa? Sus joyas. Entonces México cae bajo dominio de Castilla, no llega bajo dominio de España. ¿Cuándo es que llega España a consolidarse como un país moderno? Literal casi 30 años después. Cuando Carlos I, Carlos V de Alemania, sucede a sus abuelos, los reyes católicos, porque Felipe el Hermoso murió y Juana la Loca no podía regentar el país porque ella era mujer, ¿correcto? Pero seguían teniendo el modelo, ¿qué cosa? Feudal. ¿Esto qué significó? Que todavía seguía el contexto del derecho canónico, seguía el contexto del derecho visigodo, seguía el contexto del derecho romano, muy, ¿qué cosa? Desactualizado. En otras palabras, si ni siquiera en España, en Madrid, tenían una ley, mucho menos la podían aplicar en territorios a 5.000 kilómetros de distancia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Algo práctico. Ante los problemas, siempre lo práctico. Señores, ustedes conquisten, apliquen la ley de Castilla, no era la ley de España, apliquen la ley de Castilla, que era un modelo feudal, ojo, germánico, ni siquiera romano, y el resto que se sigan aplicando, ¿qué cosas? Sus usos y reglas. ¿Correcto? Que era lo típico del modelo de estado de guerra. ¿Qué significa esto? Pueblo invasor, pueblo conquistador, aplica su ley, pero al vencido le deja seguir sus costumbres. Le deja seguir ¿qué cosa? Sus propias reglas. ¿Correcto? Por eso es que cuando Francisco Pizarro captura a Atahualpa, le concede algunos privilegios. ¿Correcto? Le enseña a jugar ajedrez, etc. Y luego de ello es que Manco Inca, luego de ser subordinado, porque él es el que acepta el contexto de vasallaje, ¿correcto? Y con el cual el imperio inca por fin capitula ante el pueblo de España, que ya estamos hablando de España, ¿correcto? Es que recién el blasón o el escudo incaico se inserta, ¿qué cosa? En el Palacio de Madrid, en el Palacio de los Reyes Habsburgo, ya en Madrid, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Que dejó de existir el incanato, formalmente, porque inclusive los incas, cuando eran imperio, subyugaban a los otros pueblos, a los chimús, a los chachapoyas, a los cañaris, y por eso es que Perú y Ecuador tienen un conflicto hasta ahora, ¿correcto? Por eso que cusqueños y quiteños se odian,
porque hubo exterminio de ambos pueblos. Por eso que esta referencia histórica permite de generar conceptos como, por ejemplo, el lutiposidetis, conceptos vinculados a la población, conceptos vinculados a la nación. Pero miren, este contexto entonces normativo, ¿qué es lo que hizo? Como no queremos tener problemas, aplíquese lo que importe. Los españoles aplicaron su ley a muy pocos y dejaron, ¿qué cosa? Que la costumbre, ojo, que la costumbre y el sistema normativo andino sigue prevaleciendo. Hasta el día de hoy existe. Y eso provocó, por ejemplo, en la Constitución del 93, el artículo 149, por primera vez en nuestra historia. ¿Qué significa esto? El contexto del reconocimiento del derecho indígena. Pero acá viene un gran error y es un pésimo defecto de la investigación peruana el considerar que las rondas provienen del Imperio Incaico. Las rondas no han existido ni en el Imperio de los Incas, ni en el Imperio pre-incaico, ni tampoco en la colonia. ¿Sabe dónde han existido las rondas? En 1400 en Madrid. Las rondas eran, ¿qué cosa? Un conjunto de ciudadanos del valle, del feudo, que hacían una ronda al castillo, y de ahí surgió el concepto de policía. De ahí surgió el concepto de jus imperium, para volver, ¿qué cosa? A resguardar a la población por parte de una acción del rey, quien cobraba tributos para poder pagarle a esos ronderos. Inclusive el término ronda es típicamente española. Si se acuerda del juguemos a la ronda, eso es europeo. Las rondallas de los tunos. Las rondas. Claro. Así es. Por lo tanto, ¿de dónde es que sale el concepto de rondas? El concepto de rondas ni siquiera es de 1979, cuando surgen en Chota, Cajamarca. No, surgieron en 1800. Y no solamente en Cajamarca, en buena parte de nuestro país, por una cuestión muy sencilla. Para 1821 hasta 1900, el Estado peruano solo tenía 8 provincias. 8 provincias y un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. A partir de ahí, 1823 perdimos Guayaquil, en 1879 perdimos Arica y Tarapacá, perdimos en 1923, ¿qué cosa? El Acre, perdimos Leticia en 1933. El gran contexto de por qué el Perú comenzó a tener departamentos es para tener presencia del Estado en mucho de nuestro territorio, pero lamentablemente ya era tardío, no había policía. Por eso es que surgen en 1800 el concepto rondas, se descontinuó. Pero recuérdese que para 1979 el gobierno de Velasco había provocado, ¿qué cosa? Crisis económica en el país. Por lo tanto, el Estado no podía estar presente en todas las partes del territorio. Y ahí es donde en Chota vuelven a resurgir el concepto de ronda, sobre la cual cuidan el ganado para evitar el abigeato. No tenía una condición cultural, no tenía una condición étnica, no tenía un valor pluricultural. El problema es que luego se utilizó políticamente para validar el concepto de ronda, y hoy por hoy hasta quieren aplicar rondas en Lima, lo cual es un error total, ¿no? Porque ronda es un concepto absolutamente, ¿qué cosa? Rural, ni siquiera campesino. Y ahí viene la gran diferencia. ¿Quiénes son campesinos? ¿Quiénes son indígenas? Por eso que se habla de ronda urbana, ronda campesina y ronda nativa. Pero una pregunta, ¿de dónde sale la ronda nativa? Fujimori, 1993, con la lucha contra el terrorismo, y por eso que a los nativos, que son indígenas, totalmente distintos a los campesinos, se les dio armas. Y por eso es que surgen las denominaciones a nivel, ¿qué cosa? De identificación. Con lo cual viene, ¿qué cosa? A generarse un gran inconveniente. 200 años después de la independencia, tenemos varias realidades políticas, tenemos varios manejos normativos que son totalmente independientes, y tenemos, ¿qué cosa? La idea de que el Estado no funciona. Por eso, cuando el Estado no funciona, la propia legitimidad de la ley y del Estado está, ¿qué cosa? Sumamente devaluada, y la población exige para sí misma, ¿qué cosa? La autoprotección. Por eso es que han comenzado a prosperar. No han prosperado por un tema histórico, han prosperado por un tema de revalorización del concepto de bien común. Así como surgió el contrato social, así como surgió el Leviatán, no con
los ilustrados franceses, sino con Hobbes, con Kant, con Locke, correcto, 100 y 200 años antes de Rousseau y Montesquieu. Señores, recién el concepto de bien común permitió definir qué significa un Estado moderno. Y hoy por hoy en el Perú, si hacemos una encuesta qué significa bien común, no todos van a saber, ni todos van a poder dar qué cosa, el mismo concepto. Ese es el gran problema. Y eso se traduce, qué cosa, en cuestiones de exclusión. Por eso es que se dice, no, ellos hablan quechua, ellos están fuera. ¿Por qué están fuera? Porque sencillamente no son parte de mi grupo. Ellos son de otras provincias. Claro, Lima era la que normalmente tenía esta atribución. Y comienza el gran problema, ¿qué cosa? Del choque y de la confrontación. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo? Ha dicho 26 órganos públicos descentralizados van a pasar a, ¿qué cosa? A los gobiernos regionales. Supuestamente ya no va a haber burocracia en Lima. Claro, lo que han hecho es crear 26 burocracias locales. Pero hay un gran detalle. Desde el gobierno de Alejandro Toledo, 2004, en el que comenzaron a institucionalizarse los gobiernos regionales y los gobiernos municipales que trabajan en complementación, correcto, porque el poder económico se ha distribuido hacia ellos, ¿qué es lo que hemos tenido? Casi un 70-80% de aquellos gobernadores regionales y alcaldes provinciales detenidos, presos o con situación de investigación penal. Ese es el grave problema, la corrupción. Entonces, a razón de lo que usted un nuevo indica, problema. claro, y hemos visto, doctor Bermúdez, toda la desgracia que ha habido en plena pandemia el año pasado en el envío de las canastas mermadas y que no le llegaban a la gente más humilde. Increíble. Así Y la es. duplicidad en los No, nombres de los listados. Y mil y un y cosas. no solo es Y, eso. Le comento un detalle muy simple. ¿cómo no? El Estado ni siquiera sabe quiénes somos. Y le voy a dar una referencia. Mire, si una persona, imaginémonos, un familiar, un amigo de Manuel Bermúdez muere ahorita, con su DNI no se sabe cuántos hijos tiene. No se sabe si se busca, ¿qué cosa? Su registro de identidad en RENIEC, ¿qué cosa? Quiénes son sus ascendientes y quiénes son sus descendientes. Solo figuran los padres y el padre y la madre, pero no los descendientes. Entonces, si este señor ha tenido un matrimonio y de repente ha tenido un amante, una concubina, ¿qué es lo que se generó? Dos realidades o dos núcleos familiares sobre los cuales la evaluación del derecho de sucesiones es totalmente, ¿qué cosa? Impensable. Entonces, viene otro gran detalle. Estamos hablando de personas. Hablemos de algo más sencillo. Hablemos de bienes. ¿Acaso en el Perú es obligatorio formalizar la propiedad? Nuestro país, en 200 años de república, no ha buscado, ¿qué cosa? Identificar quién es quién en el Perú y qué es lo que tiene cada peruano. Por eso que es difícil cobrar impuestos. Por eso que es difícil tener legitimidad. Por eso que es difícil valerse del Estado. Ese es el gran problema. Doctor Bermúdez, como siempre, interesantísima la entrevista con usted. Nos ilustra en muchos campos y sí, queremos en otra oportunidad analizar este tema importante de la interculturalidad, del acercamiento de todos los hermanos, ¿no? Porque todos somos peruanos y esta encubierta discriminación que existe, porque existe esta encubierta, ¿no? O sea, uno dice son de Lima y otros son de provincia, al fin y al cabo todos somos peruanos. Doctor Bermúdez, muchísimas gracias por su participación. Muy encantado. Muchísimas gracias. Gracias.